Lo que vamos a comentar en este vídeo se va a salir un poquito de la temática habitual, pero muy poquito, tan apenas. Os voy a contar una historia que tiene que ver conmigo, es decir, que me afecta a mí personalmente porque lo viví de jovencito, ya siendo veterinario, pero muy joven, y de la historia también al mismo tiempo del famoso perro santo de Francia. Sí, el perro santo. Es una historia muy curiosa con la cual tuve que interactuar y me encontré de sopetón, y la verdad es que es curiosa. Y de esta historia, pues creo que es importante contárosla porque al final se pueden sacar un par de moralejas que yo creo que son muy interesantes, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. De entrada os tengo que decir que yo estudié la carrera de veterinaria en la ciudad de Zaragoza. Si me veis de América, Zaragoza es una ciudad que está en el Valle del Ebro, cerca de la frontera, o relativamente cerca de la frontera con Francia. Entonces daba la casualidad, o dio la casualidad, perdón, de que cuando estaba en el último año de carrera vino una empresa de Francia a contratar a un veterinario. En Francia no hay tantos veterinarios como en España, es algo más selecto, y tenían problemas para encontrar un veterinario. Esta empresa sigue estando hoy en día en funcionamiento, se llama Laboratoire Chanvert, Laboratorios Lancina, y me dijeron que al final me contrataban. Yo estaba empezando a hacer la tesis y me dijeron, bueno, ya te la dejas y vente con nosotros a Francia. Bueno, la verdad es que me tiré muchos años allí metido, y es curioso porque imaginaros que me tocó ir a vivir a la zona de Bretaña. Bretaña es una región que, si veis el mapa de Francia, si os suena, es justo el cuerno este de la parte izquierda que se mete en el mar, pues ahí me tocó ir a vivir. Es una zona tremendamente agrícola donde se habla no solo francés, sino que mayoritariamente, y en especial la gente con la cual yo tenía trato todos los días, hablaba un idioma que para mí era completamente incomprensible, como el bretón. Luego lo aprendí un poco, por lo menos para desenvolverme, pero al principio, digamos que el bretón es un idioma parecido al vasco, digo yo, algo que vamos, totalmente raro para un latino. Entonces, pues bueno, imaginaros que yo estaba allí y mi trabajo consistía básicamente en tomar muestras yo iba a las granjas, cuando había un problema, analizábamos el problema, tomábamos muestras, y con esas muestras me las llevaba al laboratorio y hacíamos autovacunas, es decir, vacunas específicas para el problema que había en esa granja. En Francia la verdad es que la microbiología es la capital mundial de la microbiología. El señor Pasteur y el señor Mérier, toda esta gente famosa, son franceses, y la verdad es que están muy avanzados, y a mí como veterinario me sirvió muchísimo. Pero claro, yo tenía muchísimo contacto con gente muy rural, con gente muy pegada al terreno, ¿no?, que digo yo. Y me empezó a llamar la atención que yo visitaba las granjas y me encontraba que la gente tenía pues una fotografía de un perro, ¿no?, de una especie de perro, y lo veneraban, ¿no? Especialmente las mujeres sobre todo, lo veneraban mucho y le ponían ofrendas cuando una mujer acababa de tener un niño. Y claro, yo no entendía muy bien la situación. Claro, al final de verlo varias veces, un día lo pregunté y digo, oiga, ¿esto a qué es debido? Porque claro, imaginaros la situación, un chaval joven que ve que la gente venera ahí un perro y dices, bueno, no entiendo yo muy bien de qué va esto. Entonces, bueno, al perro se le llama sanguinefort. De hecho, la gente considera que es un perro santo. No penséis que bueno, por mucho que sea Francia, también hay leyendas o creencias que son respetables. Yo no soy muy creyente en la práctica, pero una cosa es que tenga un respeto absoluto para cualquier tipo de creencia. Yo en eso nunca me he metido ni me meteré. Y claro, pregunté por la historia de este perro. Y al parecer, Guinefort, que era el nombre del santo perro, era un perro lebrel que había vivido en la Francia del siglo XIII, es decir, el año 1200 y pico, en concreto en la región de Auvernia. Auvernia es una región que está en la parte sudoeste del país, ¿no? Perdón, sudeste. En el Valle del Ródano, pasado el Guión, pues ahí está Auvernia. Tiene un nombre así como de leyenda ya de por sí, ¿no? Y ocurrió que este perro era propiedad de un caballero llamado Villard de Lombes. El caballero Villard de Lombes
Era un hombre pues que un día se había ido donde fuese, esto ya lo desconozco, y había dejado en el castillo donde vivía, había dejado a su hijo pues en una cuna, y el perro pues estaba por ahí, ¿no? Y cuando volvió donde fuese que hubiese ido, se encontró que el niño no estaba, y vio que el perro tenía toda la cara, toda la boca sangrando, con muchísima sangre. Entonces este hombre interpretó que el perro había mordido y había atacado a su hijo, desenvainó la espada y mató al perro. Claro, luego empezó y se dio cuenta que buscando, moviéndose a ver si encontraba los restos del niño, el niño no había muerto, el niño estaba perfectamente vivo. Y justo al lado de la cuna había una serpiente, que el perro había mordido y había matado a la serpiente, evitando que la serpiente mordiese y envenenase al niño. Claro, yo no sé si esto ocurre en otros países, seguramente vosotros tendréis también alguna leyenda similar, pero esto en Francia cuajó muchísimo, pero muchísimo. De hecho, la gente quería beatificar al perro, y a nivel práctico, aún incluso hoy en día, mucha gente lo tiene como un perro santo. De hecho, también os puedo decir que en la zona esta hay gente que va de peregrinación, porque resulta que este hombre, cuando se dio cuenta de su error, pues le construyó al perro una especie de mausoleo, un mausoleo que estuvo hasta hace 100 y pico de años, aún se podía visitar. Lo único que pasa es que la Inquisición, que en Francia duró más tiempo que en España, para que os hagáis una idea, pues la Iglesia en esto no le venía bien, no quería creer en esto, y tumbaron o destruyeron el mausoleo que el caballero pues 500 o 600 años atrás había construido. Pero a día de hoy siguen acudiendo mujeres, en especial mujeres embarazadas o mujeres con un niño recién nacido, digamos, a presentar el niño al perro santo. Es una cosa bien curiosa. Y claro, yo de estos, cuando lo piensas un poco, siempre extraes dos consecuencias. La primera es que nunca debes tomar decisiones cuando estás enojado. Cuando uno está enfadado, con ira, con rabia, toda decisión que tomes seguramente es errónea, casi seguro, por exceso o por defecto, pero siempre errónea. Y en segundo lugar, y quizás sí que tiene más relación con el canal, es que, entenderme, pues el cariño y el amor a los perros no es algo de la actualidad. Esto que os digan que los perros están de moda ahora, esto no es verdad. Los perros son queridos y adorados desde hace millones de años. Bueno, no tanto como millones, pero sí cientos y miles de años. Y una prueba fehaciente es que una tradición de casi más de 800 años prácticamente sigue vigente en nuestros días. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que os quería contar, simplemente, nada más como curiosidad. Muchísimas gracias y seguimos en el canal con otros vídeos. Cuidaros mucho. Chao.